Mis hermanas y yo somos trillizas, pero no de la forma que imaginan. Somos siameses. Los nombres de mis hermanas son Alaina y Ana. Sí, mis padres pensaron que sería lindo ponernos nombres que comenzaran con A. Les contaré las dificultades que tuvimos mientras crecíamos y cómo mi hermana Ana está arruinando mi vida y la de Alaina. No contarán sus lados de la historia, así que no esperen escucharlas en este video. Alaina es demasiado tímida para hablar con todo este desastre y Ana es la que está creando este caos. No quiero que ella hable en absoluto. Mi mamá y papá nunca vieron venir nuestra condición única. El embarazo fue perfectamente normal y los médicos le aseguraron a mamá que solo esperaba un bebé. Aparentemente, mis hermanas se escondían detrás de mi cabeza las pocas veces que se sometió a una ecografía. A mamá nunca le ha gustado demasiado la medicina moderna, aunque sí consultó a los médicos para asegurarse de que estuviéramos bien y nos llevó a pediatras a medida que crecíamos. Quizás si mamá hubiera visitado al médico con más frecuencia hubiera descubierto la verdad antes. Sin embargo, no estoy segura de que hubiera hecho una gran diferencia. Nada prepara a las personas para lidiar con tener hijos siameses, y mucho menos trillizas. Mis padres tenían la habitación preparada para la llegada de su primogénita, pero las cosas no iban a ser tan fáciles. Mamá quería darnos a luz en algún tipo de parto natural, pero eso terminó siendo imposible. No cabíamos. ¿Cómo podríamos si teníamos 3 cabezas y un solo cuerpo? Entonces los médicos tuvieron que realizar una cesárea de emergencia. Mamá intentó negarse el mayor tiempo posible, pero se rindió cuando le dijeron que la vida de su bebé estaba en juego. Imaginen la sorpresa de los médicos y las enfermeras cuando nos vieron a mí y a mis hermanas por primera vez. 3 cabezas y 3 cuellos compartían un solo cuerpo. Todas llorando al mismo tiempo, o eso dice mi madre. Ella dijo que estaba sorprendida y le preguntó a los médicos qué estaba pasando. Los médicos no sabían qué decir, encontraron 3 cabezas en un solo bebé y era casi inaudito. Hubo muchos casos de gemelos unidos, pero trillizos era una verdadera rareza. Fue difícil, pero le dieron la noticia a mis padres. No podían creer que algo así pudiera pasarles realmente. La verdad del asunto es que mis padres hicieron todo lo posible por nosotras. Esperaban una hija sana y recibieron 3 bebés en el mismo cuerpo. Exigíamos mucho más atención y tuvimos que soportar cirugías a una edad muy temprana. Mis padres trataron de encontrar una posible solución a nuestro problema, pero no había forma de separarnos. Compartimos los mismos órganos vitales, excepto nuestros cerebros. Nacimos con un brazo extra y un cuerpo más grande, pero aparte de eso, el resto de nuestro cuerpo funciona como lo haría cualquier otra persona, así que no había posibilidad de separarnos. Crecer con esta condición fue muy difícil. Pueden pensar que las otras 2 cabezas no estaban completamente formadas o algo así, pero ese no es el caso. Somos 3 personas completamente separadas. Es solo que vivimos en el mismo cuerpo. Cada una tiene su propia personalidad, preferencias, gustos y disgustos. Imagínense crecer constantemente cerca de otra persona 24/7, sin ninguna posibilidad de estar solo, incluso por unos segundos. Estábamos conectadas en todos los sentidos de la palabra. Mis padres tuvieron que comprar una cama especial para nosotras, así como ropa a medida. Pueden entender por qué ninguno de los atuendos normales que usaría un niño podría ser adecuado para nosotras. Teníamos 3 cabezas enteras y 3 brazos que necesitábamos para encajar en los vestidos y las camisas. Siempre tenía que hacerse especialmente para nosotras. Estoy agradecida de que mis padres no tuvieron problemas financieros, ya que eso es probablemente lo que nos permitió tener una vida decente. Si no hubieran podido mantenernos, podríamos no haber vivido mucho tiempo, o al menos no haber vivido bien. Mi mamá y papá nos amaban muchísimo, incluso si estaba claro de que estaban enloquecidos por nuestra condición. No sabían cómo manejar a bebés y luego niñas y luego adolescentes con 3 cabezas y 3 personalidades distintas. Todo fue más difícil para nosotras que una niña normal. Dormir era una lucha, hacer amigos era una lucha, incluso bañarse, comer e ir al baño era un proceso largo y complicado. Además, no me llevaba bien con una de mis hermanas, Ana. Si tienen hermanos, traten de imaginar estar pegados a ellos todo el tiempo, que ellos estén a su lado cada segundo del día. Si no es el caso, reemplácenlo con su mejor amigo. No importa cuánto les gusten, se sentirán frustrados después de un día o 2. Exactamente. Eso sería súper molesto. No tuvimos que soportar eso solo unos pocos días. Fue toda nuestra vida. Ahora incluso la hermana que me gusta, Alaina, me pone los nervios de punta de vez en cuando. Me imagino que a ella le pasa lo mismo. Estar con Ana, mientras tanto, siempre es una pesadilla. Amo a Alaina con todo mi corazón, pero Ana es otra historia completamente diferente. Al crecer todas teníamos personalidades diferentes. Alaina siempre estaba muy callada y le encantaba leer. Es súper tímida y rara vez habla con extraños. Ella prefería estar sola o tan sola como pudiera estar con 2 hermanas que comparten tu cuerpo. Ana tenía muy mal genio y se enojaba rápido, así que nunca sabíamos cuándo vendría una de sus eternas discusiones.
Era difícil soportar sus rabietas y su crueldad. Además, ella era realmente desagradable con las personas, y los pocos amigos que lográbamos hacer la odiaban también. Por lo tanto, se hizo muy difícil mantener las amistades mientras crecíamos. Lo que es peor, siempre teníamos que hacer lo que ella quería. Si Alaina quería quedarse y leer sus libros, pero Ana prefería salir, se pueden imaginar quién ganaría. Ana se aseguraría de ser súper ruidosa y realmente molesta solo para salirse con la suya. Así que Alaina trataba de leer y Ana cerraba el libro, golpeaba a mi otra hermana o a mí, o simplemente gritaba y hablaba sin parar hasta que nos rendíamos. Entonces ella estaba de muy buen humor otra vez. Era increíblemente consentida y egoísta. Soy la que está en el medio de Alaina y Ana, así que hago mi mejor esfuerzo para ser una especie de amortiguador entre ellas. Soy mucho más relajada y prefiero simplemente relajarme y pasar un buen rato. Creo que ya tenemos suficientes problemas con los que lidiar tal como estamos. No necesitamos agregar drama y peleas a nuestras vidas. El problema era que con el tiempo las fallas de Ana no mejoraron, se pusieron peor, mucho peor. Mi hermana no nos permitía hacer nada que no tenía ganas de hacer, entonces, si necesitábamos hacer la tarea y ella quería jugar, tiraría agua en nuestras carpetas y escribiría sobre nuestros papeles. Si queríamos ver una película que no le gustaba, gritaba para que no pudiéramos escucharla. Siempre terminamos rindiéndonos porque ella simplemente no se detendría. No importa cuánto trataba de razonar con ella, ella seguía así, incluso cuando Alaina sollozaba o le explicábamos cuánto nos molestaba su actitud, parecía no importarle nuestra necesidad o preferencias. Todo era sobre ella y constantemente demandaba que le hiciéramos caso. Ella siempre quiso ser el centro de atención e inventaba las historias más ridículas. Se había metido en tantos problemas con maestros cuando llegamos a la escuela secundaria que mis padres tuvieron que encontrar una nueva escuela para nosotras. Las cosas no mejoraron después de eso. De lo contrario, ella comenzó a hacer cosas crueles y locas, y luego culpaba a Alaina o a mí. Ella destruiría el teléfono celular de un estudiante y luego decía que era Alaina, sin ninguna buena razón. Luego garabateaba todas las mesas y decía que fui yo. Una vez incluso obstruyó el inodoro a propósito y cortó el cabello de Alaina mientras ambas dormíamos. Me las arreglé para despertar antes de que ella me alcanzara con las tijeras. Imagínense lo difícil que es castigar a una niña que se está portando mal cuando sus hermanas están unidas a ella. Mis padres no podían castigar solo a Ana por su crueldad sin que nosotras también sufriéramos. Entonces, si Ana no podía ver televisión o tomar un postre, teníamos que soportar el mismo castigo. Ana se burlaba de eso. Encontraba alegría al negarnos cosas buenas, incluso si tuviera que sufrir por eso también. Mi hermana Ana era la encargada de nuestro brazo y piernas izquierdos, así que pueden imaginar lo terrible que se puso nuestra situación. Hasta que cumplimos 17 años, ella había sido desagradable, pero no peligrosa. Entonces todo comenzó a cambiar. Estábamos a punto de cruzar la calle cuando cambió el semáforo. Nos detuvimos esperando que los autos bajaran la velocidad cuando sentí que alguien intentaba empujarnos hacia adelante. Al principio pensé que había alguien detrás de nosotras, pero luego me di cuenta. Era mi propio cuerpo el que se movía, o al menos era el lado izquierdo de mi cuerpo. Ana estaba tratando de caminar directamente hacia el tráfico. Alaina y yo gritábamos que se detuviera. De hecho, tuvimos que arrojarnos hacia atrás y caer al suelo para pararla. Exigimos saber qué demonios estaba pasando y nos hizo saber que quería hacernos daño. Le recordamos que al lastimarnos, ella se estaba lastimando a sí misma. Ana se rió y dijo que no le importaba. Fue entonces cuando entendí que Ana no era simplemente molesta y cruel. Ella estaba absolutamente loca. Alaina y yo decidimos hablar con nuestros padres y le contamos todo lo que Ana había hecho y dicho ese día. Estaban realmente preocupados, por supuesto, pero no querían elegir favoritos. Mamá y papá nos amaban a todos por igual. No creían que Ana fuera malvada, solo pensaron que estaba pasando por algunos problemas. Entonces nos enviaron a hablar con un psiquiatra. Esperaría poder decirle que esto mejoró nuestra relación, pero solo la empeoró. Ana estaba furiosa porque la habíamos delatado y estaba decidida a arruinar nuestras vidas por completo. Ella comenzó a hacer todo lo posible para meterse con nosotras. Mientras caminábamos por la calle, ella gritaba cosas sucias a las personas que nos rodeaban. Ella no nos permitía dormir en paz, despertándonos a las 2 en medio de la noche haciendo ruidos fuertes o obligándonos a sentarnos. Ella se negaba a limpiar su cabello, y tomar una ducha se convirtió en una lucha. Si antes era difícil, ahora era casi imposible. Cada vez que Alaina y yo intentábamos estudiar, ella se metía con nosotras y tomar los exámenes se volvió más difícil que nunca. Aún así, de alguna manera logramos graduarnos de la escuela. Alaina quería ir a la universidad, pero no puedo imaginar que Ana nos deje hacer eso. Ana se ha asegurado de que cada segundo con ella sea una pesadilla viviente. Lo que es peor, Alaina y yo no podemos escapar. Incluso nos lastima cuando estamos durmiendo, por lo que ni siquiera podemos disfrutar de un buen descanso sin estresarnos de que se meta con nosotras. Realmente no sé cómo se resolverá esta situación, pero temo por la vida de Alaina, así como por la mía. A Ana parece no importarle si vive o muere. Gracias por ver.
No olviden suscribirse y ver otros videos en el canal. Hola, mi nombre es Billy, y me quedé atrapado dentro del vestuario de chicas en la escuela. Y lo vi todo. Esta loca situación también me consiguió una cita con la chica más linda de mi clase. Déjame contarte todo lo que pasó. Siempre tuve curiosidad por naturaleza, y esa curiosidad a menudo me metía en problemas. Últimamente, había escuchado todo tipo de historias locas sobre lo que sucedía en el vestuario de las chicas. ¿Podría algo de eso ser cierto? Al principio traté de preguntarles a mis amigas si había algo de cierto en los rumores. Solo se rieron y me dijeron que era un secreto. Estaban jugando conmigo, lo sabía. Pero la curiosidad solo se hizo más y más grande. Más que nunca después de haber sido molestado por ellas, necesitaba saberlo. Por supuesto, un chico no puede simplemente pasear por el vestuario de las niñas sin meterse en muchos problemas. Sabía que tenía que ser astuto al respecto, así que comencé a pensar un poco. Pronto, se me ocurrió una idea brillante. Siempre había más casilleros en nuestro vestuario de los que los estudiantes realmente usaban. Entonces tal vez, solo tal vez, ¿también esto le sucedía a ellas? Les pregunté casualmente y dijeron que sí. Fingí que solo preguntaba porque me parecía una tontería desperdiciar el dinero de esa manera, y me creyeron. Sabía que no podía seguir adelante con mi plan de inmediato, ya que había estado haciendo todo tipo de preguntas sobre el tema. Sería demasiado sospechoso, y vigilarían lo que hacía y lo que no hacía. Así que esperé. Fue un infierno. Mi curiosidad se disparó, y quería obtener respuestas de inmediato. Aún así, logré esperar unas semanas, y para entonces mis preguntas estaban completamente olvidadas. Fue entonces cuando decidí que era hora de colarse en el vestuario. Cuando comenzó la clase de gimnasia, me escabullí. Todos estaban ocupados, así que no notaron que yo faltaba. Tenía tantas ganas de ver si se parecía al vestuario que conocía tan bien. Para mi decepción, no había nada sorprendente en ello. Era solo un viejo vestuario regular. Nada de lo que había escuchado era cierto. Miré a mi alrededor por un momento y determiné que era completamente normal, tan aburrido. El problema fue que la clase terminó temprano, y escuché a las chicas hablar mientras se acercaban más y más a la puerta. Me asusté y me escondí en uno de los casilleros vacíos, como había planeado antes. Yo no esperaba que viniera nadie tan pronto. No estaba totalmente preparado para que las chicas irrumpieran en la habitación. Me quedé allí en silencio, tratando de respirar lo menos posible para que nadie notara que estaba allí. Estaba justo detrás de una delgada puerta de metal, y había pequeñas aberturas a través de las cuales podía ver, bueno, todo. Esperaba que nadie decidiera abrir ese casillero por alguna razón. Si lo hacían, sería expulsado y mis padres me castigarían de por vida. Las chicas estaban charlando y charlando sobre casi cualquier cosa. Hablaron de ropa, deportes y qué planes tenían para el fin de semana. Y luego, comenzaron a hablar de chicos. Me sonrojé cuando escuché mencionar mi nombre varias veces. Sin embargo, fue difícil concentrarse, porque también pude verlas cambiándose la ropa de gimnasia y vistiéndose con sus uniformes regulares. Todas eran tan bonitas que me costaba apartar los ojos de ellas. Cuando escuché la voz de Emily, me quedé atónito. Era la chica más bonita y popular de la escuela, y estaba hablando de mí. Ella les dijo a sus amigas que estaba enamorada de mí y que esperaba que la invitara a salir pronto. Se preguntaba si me gustaría ir al baile de graduación con ella. Estaba atontado y no pude evitar sonreír. Me preocupaba reírme de felicidad y que todas me vieran escondido allí mismo, mirándolas desde adentro del casillero. No podía creer que Emily quisiera salir conmigo. Había sido mi amor secreto durante años, y siempre pensé que no tenía oportunidad con una chica tan linda. Ahora, gracias a mi curiosidad, sabía que ella realmente quería que la invitara a salir. Las chicas no tardaron mucho en prepararse y abandonar la habitación tan rápido como llegaron. Siguieron charlando y cotilleando, pero cuando sonó la campana, todas salieron. Estaba tan aliviado de que nadie me vio allí. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar unos minutos más por si alguien volvía a buscar algo que había olvidado en el vestuario. Cuando vi que el cuarto estaba despejado, intenté escabullirme, pero para mi horror, me di cuenta de que la puerta estaba cerrada. Traté de salir por un tiempo, pero pronto me di cuenta de que no podría hacerlo. Así que en cambio, decidí dormir allí y escaparme justo después del primer periodo, cuando todos ya estuvieran en clase. Apenas descansé toda esa noche y saltaba constantemente con cada pequeño sonido. Estaba aterrorizado de que alguien me atrapara allí. Gracias a Dios no vino nadie, y al amanecer, me escondí en el vestuario vacío. Cuando volvió a sonar la campana, esperé unos minutos más y luego salí corriendo. Aliviado de que la puerta estuviera abierta esta vez, entré a clase y estaba tan feliz de estar finalmente salvado de cualquier castigo. Estaba exhausto, pero todo había terminado.
Le conté a mi mejor amigo todo lo que había sucedido y estaba completamente sorprendido. Él no sabía si debía creerme o no, pero juré que era verdad. Ese día me acerqué a Emily y la invité a salir. Ella me sonrió y me dijo que sí de inmediato. Así que a veces, ser curioso realmente puede mejorar tu vida. Gracias por mirar. ¿Qué es lo más loco que has hecho por simple curiosidad? Déjanos saber en los comentarios. Y por favor no olvides suscribirte y ver los otros videos en el canal. Hola, mi nombre es Alan, y tengo una confesión que hacer. Tengo una relación secreta con mi bella profesora. Tuve mucha suerte cuando era niño. Siempre fui uno de los más populares en la escuela. También obtuve las mejores notas todos los años. Lo tuve realmente fácil. Fue muy sencillo terminar la escuela primaria y media. Incluso la escuela secundaria fue fácil. Me llevaba bien con casi todos, y las chicas pensaban que era guapo. Así que incluso tenía citas cuando quería, y siempre me elegían primero durante la clase de gimnasia. Sin embargo, mis padres no estaban tan relajados como yo. Eran realmente estrictos y nunca estaban contentos con nada menos que la perfección. Eso hizo que el tiempo que pasaba en la escuela fuera mucho mejor que el que pasaba con ellos en casa. Cuando estaba en la escuela con mis amigos, todo era perfecto. Los profesores me amaban. Todos querían salir conmigo, y me divertía mucho. Durante el almuerzo, me sentaba con mis amigos y hablábamos sobre todo. Me fue bien en cada una de las clases, y aunque estudiaba, no tenía que volverme loco con ninguna materia. Sin embargo, cuando llegaba a casa, mis padres comenzaban a molestarme. Cada pequeño detalle tenía que ser perfecto en nuestro hogar. Eso significaba que tenía que hacer mi cama todas las mañanas, comer todo lo que cocinaban sin importar si no me gustaba y obtener la mejor calificación. Incluso sacar B era inaceptable, y de sacarlo estaría castigado por mucho tiempo. Imagínense si llegaba a casa con una F. Mis padres me habrían matado. Se enojaban si mi ropa estaba sucia o si mi habitación no estaba siempre impecable. Quiero decir, claramente me amaban y me cuidaban profundamente. Entiendo que me estaban criando de la mejor manera que sabían, pero era demasiado para mí. Sentía que nunca podía tener margen de error con mis padres. Los errores simplemente no estaban permitidos. Pueden imaginar el estrés que sufría todos y cada uno de los días, así que no es de extrañar que prefiriera estar en la escuela, o que encontraba alguna excusa para pasar tiempo en la casa de mis amigos. Trataba de hablar con mis padres al respecto, pero me explicaron que sabían más que yo, y que algún día lo entendería y estaría realmente agradecido. Pensé que estaban ignorando mis sentimientos, y eso me llevó a cometer el primer gran error de mi joven vida. Quería rebelarme contra ellos un poco. Y fue entonces cuando comencé a salir con un grupo de chicos malos en la escuela. Sucedió cuando mis padres decidieron trasladarnos al otro lado del país, sin ni siquiera preguntarme qué sentía al respecto. Un día mamá anunció que había recibido una gran oferta de trabajo y que nos mudaríamos en una semana. Tuve que renunciar a todo lo que tenía en mi ciudad natal, mis amigos, mi novia, todo lo que conocía. Les dije que no quería comenzar de nuevo durante mi último año en la escuela secundaria, pero me dijeron que era lo mejor. Viviríamos en una casa más grande y tendríamos más dinero para disfrutar en nuestro tiempo libre. El problema era que con mis padres rara vez tenía tiempo libre. No si ellos estaban a mi lado. Entonces, cuando comencé mi último año en una ciudad y en una escuela completamente nueva, decidí que quería hacer algo diferente, algo que molestara a mis padres. Comencé a salir con grupos de adolescentes con los que nunca había estado antes. Eran rebeldes y nunca estudiaban. También bebían, incluso si éramos menores de edad. Claramente no es el tipo de amigos que cualquier padre quiere que tenga a su hijo. Siempre estaban contestándole mal a los maestros y faltando a clases. Sentía que eran geniales y me daban la libertad de cometer errores. Ahora entiendo cuánto estaba jugando con mi futuro saliendo con ellos. Pero en aquel entonces no me importaba. Me dejé influenciar por ellos, y también dejé de hacer un esfuerzo. Me pedían que me saltara a la clase con ellos, y nos pasábamos todo el día sin hacer nada, solo dando vueltas, hablando y bebiendo. Yo era un desastre. Mirando hacia atrás, no puedo creer que haya dejado que me presionaran a hacer todo lo que hice durante ese año. Mis padres estaban preocupados y me prohibieron salir con estos estudiantes, pero no les hice caso. Mamá y papá estaban trabajando tan duro que no podían mantenerme bajo su control como lo hacían antes de que nos mudáramos. Mis calificaciones fueron tan malas que incluso con mi historia previa no me graduaría al final del año escolar. Cuando mi maestra me dijo esto, me asusté por completo. Una cosa era pasar el rato con algunos holgazanes, pero si mis padres se daban cuenta de que no iba a graduarme, me matarían. Me reuní con el director de la escuela y rogué por una segunda oportunidad. Le expliqué cómo tenía ambiciones de ingresar a una universidad de primer nivel, y hasta ese año tenía las calificaciones y el comportamiento para lograrlo.
Miró mi historial y estuvo de acuerdo en que había sido un estudiante increíble y trabajador hasta que comencé a salir con las personas equivocadas. Explicó que se me daría la oportunidad de compensar el crédito que me faltaba, pero no tendría una tercera oportunidad. Si no lo hacía bien esa vez, se habría acabado el juego. Inmediatamente acepté y prometí que trabajaría muy duro. Entonces, se decidió que debía quedarme después de la escuela y recuperar el crédito que me faltaba. Si lograba mostrar mejoras antes de que terminara el año escolar, entonces podría graduarme con el resto de mi clase, y eso no afectaría mis calificaciones. Esto significaba que podía ingresar a una gran universidad y hacer que mis padres estuvieran orgullosos. Me sentí muy aliviado, pero molesto al mismo tiempo. No tenía ganas de quedarme todos los días y perderme todas las cosas divertidas. Después de todo, no tendría tiempo para salir con amigos o relajarme. Sin embargo, fui yo quien cometió el error, y esta era la única forma de evitar arruinar mi futuro. No podía permitir que algunos errores estropearan todo lo que se suponía que debía hacer con mi vida. Por muy molesto que pudiera estar con las actitudes estrictas de mis padres, tenían razón en cierto modo. No iba a dejar que un solo año arruinara todo el esfuerzo que había puesto en mis estudios todo este tiempo. Así que terminé aceptando. Lo que nunca podría haber imaginado era que encontraría el amor de mi vida en ese programa después de la escuela. Entré en el salón de clases, y allí estaba ella, perfecta de pies a cabeza, la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Debo haberla mirado abiertamente, porque ella se rió y me pidió que tomara asiento. Su risa era asombrosa, y no pude evitar sonreírle como un tonto. Me enamoré de ella al instante. En ese momento me di cuenta de que el amor a primera vista era absolutamente real. Tenía el pelo castaño oscuro y grandes ojos verdes, su sonrisa era hermosa, y era tan dulce y cariñosa. Se presentó como la señorita Samantha Riley. Samantha realmente se preocupaba por sus alumnos. No estaba allí para revirar los ojos y esperar a que terminara la clase. A otros maestros no parecía importarles si aprendíamos o no. Ella me preguntó por qué tenía que tomar estas clases, y le expliqué los errores que había cometido. Le conté todo sobre cómo mis padres eran tan estrictos y cómo solo quería rebelarme por una vez en mi vida. Sabía que me había equivocado y quería arreglarlo, para que no afectara mi futuro. Para mi sorpresa, ella entendió completamente. Samantha me dijo que creía que un estudiante no debería ser juzgado por un par de calificaciones. Ella siempre se centraba más en el esfuerzo general que habían hecho durante el año. Me sentí muy aliviado y sentí que había encontrado a alguien en quien podía confiar. Entonces, a medida que pasaban los días, comenzamos a estar muy unidos. A Samantha le encantaba hablar conmigo. Ella me ayudaba a estudiar y completar mi tarea, pero también quería saber sobre mí y sobre mi vida. Ella quería estar allí para mí, y me enamoré cada vez más y más de ella con el paso del tiempo. Tenía tantas ganas de ser su novio, pero no podía imaginar que una mujer como ella me prestara atención. Sin embargo, ella confiaba en mí, contándome sobre sus problemas con préstamos estudiantiles. Samantha se había graduado 3 años antes. Era muy joven, creo que solo tenía 26 años cuando nos conocimos. Todos los estudiantes en la escuela parecían estar enamorados de ella, pero ella no les prestaba tanta atención como a mí. Un día ya no pude aguantarlo más. Le confesé mis sentimientos y le pedí que fuera a una cita conmigo. Al principio parecía sorprendida y pensé que me regañaría. Pero en cambio, Samantha me besó. Me derretí en sus brazos mientras le devolví el beso. Fue el mejor momento de mi vida entera. Samantha y yo hablamos después de eso. Ella me explicó que yo realmente le gustaba, pero que no podíamos dejar que nadie supiera sobre nosotros. Si alguien se enteraba, no solo perdería su trabajo, también podría ser enviada a la cárcel por mucho tiempo. No quería meterla en ningún problema. Así que por supuesto le prometí que no diría nada. Samantha y yo comenzamos a vernos regularmente después de la escuela. También nos besábamos en el salón de clases cuando no había nadie cerca. Ambos sabíamos que lo que estábamos haciendo estaba mal, pero no nos importó. Estábamos locamente enamorados y queríamos pasar toda nuestra vida juntos. Samantha y yo comenzamos a hacer planes para después que me graduara. Ella me prometió que se mudaría cerca de la universidad a la que fuera aceptado y que haríamos nuestra relación pública allí. Mis padres nunca descubrieron lo que estaba pasando conmigo y Samantha. Ella pretendía ser solo otra maestra para mí cuando alguien estaba cerca. Yo era uno de los pocos estudiantes que afirmó que ella no era tan bonita. Después de todo, necesitaba fingir que no me gustaba. No habría podido ocultar mis sentimientos por ella si hubiera comenzado a hablar de lo hermosa que era. Hemos estado saliendo durante 3 meses y me graduaré la próxima semana. Gracias a Samantha, no solo obtuve mi crédito faltante, sino que mejoré mis calificaciones de manera masiva. El director de la escuela me felicitó. Dijo que escribiría una carta de recomendación para que la envíe con mi solicitud de ingreso a la universidad.
Estoy preocupado por graduarme, porque eso significa que tendré que contarles a mis padres sobre mi relación con Samantha. La conocen como mi maestra, así que no es como si pudiera afirmar que es alguien que conocí en la universidad. Esa va a ser una conversación realmente incómoda. Pero espero que lo entiendan. Samantha y yo estamos enamorados, y no voy a terminar con ella, sin importar lo que piensen mis padres sobre nuestra relación. Al menos estaré en la universidad y no estaré viviendo bajo su techo. Gracias por mirar. No olvides darle me gusta, suscribirte y ver los otros videos en el canal. Mi nombre es Sara, y hace unas semanas descubrí que tenía 2 hermanas de las que no sabía nada. Toda mi vida pensé que tenía solo una hermana gemela. Fuimos adoptadas por nuestros padres cuando solo éramos bebés. Recientemente descubrí que, de hecho, éramos en realidad cuatrillizas y teníamos otras 2 hermanas. Mi hermana Lara siempre fue un desastre. Ella trataba de encontrar la manera más fácil de obtener lo que quería, incluso si no era agradable o legal. Cuando estábamos creciendo, ella solía robar dulces y pequeños juguetes de las tiendas. No les contaba nada a mis padres sobre eso porque no quería que se metiera en problemas, pero ahora desearía haberlo hecho. Verán, Lara está actualmente en la cárcel. Se equivocó muchas veces y eso finalmente la alcanzó. Tal vez si les hubiera contado a mis padres sobre su comportamiento, podrían haberle enderezado. Siempre me ha encantado la moda y decidí en la secundaria que quería trabajar como modista. Comencé a trabajar como diseñadora después de graduarme de la universidad y poco después establecí una pequeña empresa para vender mis atuendos. Afortunadamente, fue un gran éxito desde el principio y pronto pude invertir más dinero en el negocio. Por ahora tengo varias tiendas e incluso he aparecido en varios desfiles de moda. No visito a Lara en la cárcel, pero trato de ayudarla. Pago por su abogado e intentaré conseguirle un buen trabajo cuando salga si promete enderezar su vida. Estoy decepcionada de ella, pero sigue siendo mi hermana. Hasta hace unas semanas pensaba que ella era la única hermana que tenía. El día que mi vida cambió por completo, estaba llegando tarde a una reunión y pude haber acelerado un poco de más. Cuando vi a un auto de la policía señalándome que me detuviera, me di cuenta de que iba a obtener una multa. Sabía que estaba haciendo algo mal, así que no discutí cuando 2 oficiales se me acercaron y me pidieron mis papeles. Me informaron que de hecho estaba manejando demasiado rápido. Me disculpé y me volví para mirar a los 2 oficiales y me sorprendió el parecido que tenía conmigo una de las policías. Era como mirarse en un espejo. Ella también notó que nos parecíamos mucho, y su compañero de trabajo también comentó sobre la similitud. Para nuestra sorpresa, también compartimos el mismo día de cumpleaños. Estaba tan confundida, pero como sabía que había sido adoptada junto a mi hermana, no era imposible que tal vez tuviera otra hermana perdida por ahí. Este encuentro casual me fascinó y entablé una conversación con ella. La oficial que se presentó como Hannah decidió no darme una multa. En cambio, decidimos reunirnos para almorzar al día siguiente. Claramente, ambas teníamos curiosidades sobre nuestras similitudes. Incluso, teníamos nombres similares, al igual que Lara y yo. Nos encontramos al día siguiente y nos sorprendió aún más la cantidad de cosas que teníamos en común. Le dije que había sido adoptada y que tenía una hermana gemela que era muy complicada y se había metido en muchos problemas. Ella estaba en la cárcel. Hannah dijo que no fue adoptada, o al menos no que ella supiera, pero que también tenía una hermana gemela. Ella también había arruinado su vida, pero no se había metido en problemas con la ley. En cambio, vivía en las calles. Se llamaba Anna. Hannah había tratado de ayudar a su hermana muchas veces en el pasado, pero Anna era una joven problemática. Hannah comenzó a tener dudas sobre su verdadera identidad. Para ella no tenía sentido que pareciéramos 2 gotas de agua y que no estuviéramos relacionadas en lo absoluto. Quizás sus padres también eran los míos, o quizás las 4 habíamos sido adoptadas por 2 familias diferentes. En cualquier caso, las 2 queríamos saber la verdad. Así que decidimos visitar a sus padres y preguntarles al respecto. Cuando me vieron, pensaron que era Anna, pero se sorprendieron de lo bien que me veía. Les expliqué que no era su hija y les contamos cómo nos habíamos conocido. De mala gana, finalmente admitieron a Hannah que era adoptada. Aparentemente, nuestra madre biológica nos había tenido a las 4, pero no pudo criarnos. Ella era muy joven y provenía de un entorno de bajos ingresos. Entonces, ella decidió darnos en adopción. Desafortunadamente, fuimos separadas y 2 familias diferentes nos adoptaron. No podíamos creer que nos habíamos conocido en una ciudad tan grande. Realmente se sintió como el destino. Hannah y yo prometimos estar en la vida de la otra. Queríamos recuperar todo el tiempo perdido. Decidimos que se lo diríamos a Lara cuando saliera de la prisión. Todavía le queda un año y esperamos poder convencerla de que cambie su vida después de eso.
También estamos buscando a Ana para que podamos tratar de encontrar una manera de sacarla de las calles. Me prometí a mí misma que le conseguiría un buen trabajo. Tal vez realmente podamos convertirnos en una familia. Ana y yo tenemos tantas cosas en común. Es una locura. Nos reunimos 2 veces a la semana y nos llevamos increíblemente bien. Me hubiera encantado crecer a su lado y desde ya estoy empezando a tenerle mucho cariño. Espero que las 4 podamos disfrutar de vidas mucho mejores después de este encuentro. Hannah y yo estamos bien, pero no estamos contentas de que nuestras hermanas sufran. Es increíble cómo nuestra vida cambió tanto en una sola tarde. También decidimos buscar a nuestra familia biológica e intentar reconectarnos con ellos. Deséennos buena suerte. Gracias por vernos. No olviden suscribirse para ver más videos en... Hola, mi nombre es Cicely y mi historia es un poco loca. Todavía no puedo creer que esto realmente me haya pasado. Déjame decirte cómo me convertí en la chica más popular en la escuela, porque era la única chica en la escuela. Al crecer no era una niña muy agradable. Constantemente me metía en problemas y me negaba a escuchar lo que mis padres me decían que hiciera. Mamá y papá no estaban muy contentos conmigo e intentaron de todo para enderezarme. Te puedo decir ahora que nada funcionó. Me suspendían en la escuela constantemente. Fue un desastre. Mirando hacia atrás, entiendo que deberían haber actuado de manera diferente. En aquel entonces, sin embargo, pensé que era genial actuar como lo hice. Peor aún, cuando ingresé en la escuela secundaria, comencé a juntarme con los grupos equivocados de gente. Todavía no entiendo cómo me enredé con ellos. Fui a la escuela pública porque mis padres no podían pagar una institución privada elegante. Entonces había todo tipo de adolescentes allí. Los niños agradables, los niños trabajadores, los niños rebeldes. Conoces a todas las camarillas a las que puedes unirte. Bueno, empecé a salir con un grupo realmente malo. Se saltaban las clases todo el tiempo, respondían a los maestros de mal modo y siempre se metían en problemas. Realmente creo que al menos uno de ellos era enviado a la oficina del director casi a diario. Tenían una reputación terrible en la escuela y realmente se la habían ganado. Pensé que eran geniales, por supuesto me equivoqué, pero cuando era más joven parecía una forma divertida de actuar. Así que empecé a esforzarme tanto por ser como ellos. Me vestía como lo hacían ellos y comencé a rebelarme contra todo y todos. Mis padres, maestros, autoridades de la escuela, lo que sea contra lo que podía protestar, lo hacía. Si mis padres querían que comiera toda la carne de mi plato, les decía que era vegetariana. Si me iba mal en la escuela, afirmaba que estaba oponiéndome al sistema. Lo peor es que me encantaba estudiar y a menudo sabía las respuestas correctas durante los exámenes, pero no quería que mis amigos pensaran que era una nerd, así que reprobaba a propósito. Mis padres estaban muy perdidos con mi actitud y ya no sabían qué hacer conmigo. Estaban realmente preocupados porque estaba tirando mi vida a la basura y no sería capaz de recoger las partes más adelante. Cuando finalmente creciera, sería perseguida por mi comportamiento pasado y sería demasiado tarde para cambiarlo. Entonces comenzaron a buscar opciones. ¿Qué podrían hacer para hacerme comprender que estaba cometiendo un gran error o al menos para finalmente enderezarme? Fue entonces cuando mi tío Lawrence entró en escena. Lawrence era genial, pero en aquel entonces pensé que era tan molestoso. Él era muy serio y trabajaba muy duro, y para mí eso era tan patético. Ahora entiendo que le encantaba su trabajo, y lo que es más importante, le encantaba ayudar a la gente, especialmente a su familia. Por eso decidió hablar con mis padres y tratar de encontrar una manera de llevarme por el camino correcto de una vez por todas. Lawrence dirigía una escuela muy prestigiosa y quería que fuera allí, sin cargo. Significaba que podía estudiar en un instituto realmente estricto y prestigioso, y mis padres no estarían limitados por sus ingresos. El único problema era, su escuela solo admitía chicos. Y yo era claramente una chica. Me encantaba usar vestidos cortos y mantener mi cabello largo, así que era imposible ocultar ese hecho ni siquiera por un minuto. Entonces decidió encontrar un resquicio legal para permitirme presentar una solicitud. Cambió las reglas por solo 1 año y permitió que las niñas fueran admitidas como excepción, pero no lo anunció en ningún lado. Así que los únicos que sabían que eso sucedió fueron mi mamá y mi papá. Obtuve una beca gracias a la influencia de mi tío en la junta directiva de la escuela e incluso pagó por mi uniforme. Por supuesto, no quería usarlo y tuve una desagradable discusión con mamá y papá al respecto. Finalmente se salieron con la suya y me fui a la escuela con el uniforme puesto. Estaba súper molesta y lista para rebelarme ese mismo día con cada maestro que hablara conmigo. Para mi sorpresa, la escuela fue realmente agradable. Los pasillos eran grandes y hermosos y las aulas eran enormes. Y el tamaño de mi casillero fue increíble. Tal vez no era tan malo después de todo, pensé para mí misma. Y luego comencé a mirar alrededor y noté que todos los chicos eran tan lindos. Estaba impresionada. Mejor aún, todos parecían atónitos de verme allí.
Me encantaba la atención y acorté un poco mi falda para resaltar mis largas piernas. Por supuesto, eso solo hizo que me miraran aún más. Y amé cada segundo de eso. En el momento que llegó el recreo para almorzar, todos corrieron hacia mí y se ofrecieron a pagar mi comida. De hecho, mientras estudié allí, nunca tuve que pagar nada que decidiera comer o beber. Los chicos siempre me compraban almuerzo y bocadillos deliciosos. Me prodigaban atención y deseaban tanto que estuviera con ellos. Realmente no estaban acostumbrados a tener una niña alrededor tan a menudo. Claro, podían estar con mujeres cuando salían de la escuela, pero durante la mayor parte de sus días estaban encerrados con otros chicos. Así que realmente era una novedad, y todos en mi clase querían salir conmigo. Por supuesto, decía que sí a menudo. Me trataban como una princesa y siempre me mimaban. Los chicos intentaban superarse unos a otros y compraban todo tipo de regalos hermosos. Los aceptaba amablemente y coqueteaba con ellos cada vez. El problema era... me gustaban muchos de ellos. No podía decidirme. Así que traté de forzar mi suerte y les pregunté a los chicos que me invitaban a salir si les importaría compartirme. Para mi sorpresa, la mayoría de ellos dijeron que sí. Los que dijeron que no, simplemente dejé de prestarles atención. No fue algo agradable de hacer, pero tenía tantas opciones en aquel entonces que realmente no me importaba si ya no querían hablar conmigo. Sin embargo, después de un tiempo, incluso aquellos que no estaban seguros de si querían que saliera con otros chicos, me pidieron una segunda oportunidad. Después de todo, yo era la única chica y tenía todas las cartas ganadoras. Al principio, salir con tantos chicos al mismo tiempo fue muy divertido. Salía a cenar todas las noches, nunca pagaba nada y recibía muchos regalos. Me divertí mucho y llegué a estar con unos chicos increíblemente atractivos. El problema era que después de un tiempo solo quería algo de tiempo para mí. Deseaba poder quedarme a estudiar o descansar unos días a la semana, pero estaba tan ocupada con las citas que constantemente me pedían. Además, comencé a darme cuenta de que algunos de los tipos que habían sido amigos durante unos años comenzaban a pelear y discutir constantemente. Me sentí terrible por eso. Todos eran tan encantadores y no quería ser la razón por la cual su amistad terminara. Se puso tan feo que mi tío Lawrence terminó llamándome a su oficina. Me preguntó por qué había tanta tensión en mi salón de clases y finalmente rompí a llorar. Confesé que no sabía cómo detener los problemas que había iniciado y que estaba realmente feliz en esta escuela. No quería volver a equivocarme como lo había hecho en mi clase anterior. No sabía qué hacer, ya que no quería romper con mis novios y hacer que todos me odiaran. Entonces mi tío me preguntó si realmente estaba tratando de cambiar y ser una mejor persona. Le dije que sí, y le prometí que trabajaría mucho más en mis estudios si él me ayudaba. Lawrence tuvo una brillante idea y prohibió a los estudiantes salir con otras personas en la escuela. Eso me ayudó mucho. No podía salir con ninguno de ellos sin romper las reglas y tenía la excusa perfecta para decir que no sin que se enojaran conmigo. Todo parecía estar bien hasta que comencé a tener náuseas. Mamá me llevó al médico y, para nuestra sorpresa, descubrimos que estaba embarazada. Mamá exigió saber quién era el padre, pero yo no lo sabía. Estaba devastada y me disculpé profundamente por actuar como lo había hecho. Le expliqué que sabía que me había equivocado y que no debería haber dejado que esta situación llegara tan lejos. Mamá estaba enojada conmigo, por supuesto, y aún así se sintió aliviada de que finalmente estaba cambiando mis formas y asumiendo la responsabilidad de mis acciones. Mis padres terminaron ayudándome a lidiar con mi embarazo y realmente salvaron mi vida. No podría haberlo hecho sin ellos. Todavía no sé quién es el padre de mi hijo, pero ya no me importa. Las reglas de no salir entre estudiantes no logró disuadir a uno de los muchachos que salía conmigo, Ryan. Seguía pidiéndome que saliera con él una y otra vez. Me explicó que realmente estaba enamorado de mí y que no era una tonta aventura para él. Incluso cuando le expliqué que estaba embarazada, él insistió en que quería ser mi novio. Estaba muy sorprendida. Comenzamos a salir en secreto para que mi tío no se enojara y nos suspendiera. Sin embargo, después de un tiempo, cuando estábamos realmente seguros de que nuestra relación sería seria, terminamos admitiendo la verdad. Mi tío aceptó nuestra relación, siempre y cuando no siguiera saliendo con ninguno de los otros chicos. Ryan fue increíble para el bebé y para mí. Es el chico más dulce del mundo y me ama por lo que soy. Eso es tan raro en un chico. Estoy estudiando mucho para graduarme de la universidad, y Ryan me ayuda a estudiar y cuida a mi hijo a menudo para que no esté tan estresada. El bebé honestamente podría ser suyo biológicamente, pero no queremos hacer una prueba. Me dijo que ama a mi bebé y que estará allí para nosotros sin importar qué. Creo que él me va a proponer matrimonio esta noche. Ha sido como un padre para mi bebé y no puedo imaginar estar con nadie más.
Me enamoré completamente de él y ya puedo imaginarnos pasando toda nuestra vida juntos y dándoles a mi bebé muchos hermanos y hermanas. Ryan también me ayudó a reconstruir mi vida y siempre está ahí para ayudarme cuando lo necesito. Mis padres y mi tío Lawrence lo adoran. Sé que aprobarán que nos casemos. Gracias por mirar. ¿Alguna vez te has metido en un desastre tan grande que no sabes cómo solucionarlo? Háganos saber en los comentarios. No olvides suscribirte y ver otros videos en el canal. Hay muchas historias divertidas para elegir. Hola, mi nombre es Andrew, y voy a contarte la historia de cómo quedé atrapado en el ascensor con la chica que me gustaba. Su nombre es Allison, y nunca me imaginé que pasaría tanto tiempo con ella, sin nadie más cerca. Fue una bendición y una maldición a la vez, te lo puedo decir. Allison era una muchacha absolutamente hermosa. Tenía los ojos azules más bonitos del mundo y el cabello oscuro y corto. También era la chica más inteligente de mi clase. Estaba asombrado de Allison, pero era demasiado tímido para hablar con ella, así que ella ni siquiera sabía que yo existía. La oportunidad perfecta para cambiar finalmente este hecho llegó justo después de que la clase terminara, un aburrido viernes por la tarde. La mayoría de los estudiantes ya se habían ido para el fin de semana, y vi a Allison subir el ascensor. Probablemente iba a la biblioteca para devolver sus libros. Me apresuré sin pensarlo 2 veces. Si entraba en el ascensor con ella, tal vez finalmente tuviera la oportunidad de hablarle. Quería saber mucho sobre Allison. Lo que le gustaba, lo que odiaba, cuál era su libro favorito. La había admirado desde lejos durante tanto tiempo, pero no sabía casi nada sobre su vida personal. Quería cambiar este hecho, y quería que ella supiera más sobre mí también. Deseaba que tal vez ella me encontrara interesante, y tal vez, solo tal vez, tener el coraje para invitarla a una cita. Había soñado tan a menudo este momento. Había tantas bromas y comentarios bonitos que me imaginé diciendo y en cada conversación imaginaria, ella se reía y sonreía constantemente. Ella estaba interesada en mí, al menos dentro de mi cabeza, pero en el mundo real, Allison ni siquiera sabía mi nombre. Quizá esta era mi oportunidad de poder cambiar este hecho. El problema era que tenía que apresurarme para llegar al ascensor antes de que se cerrara la puerta. Ojalá no me haya visto correr, porque habría sido tan avergonzante. De hecho, puse mi pie entre las puertas para evitar que se cerraran, y logré entrar justo a tiempo. Cuando entré, ella me dio una dulce sonrisa, y luego volvió a mirar hacia adelante. Como lo había imaginado, el piso que había seleccionado era el que conducía a la biblioteca. Era tan responsable y bien leída. Sé que eso puede no sonar como rasgos sorprendentes para algunas personas, pero para mí solo me hizo quererla más. De todos modos, seguía tratando de hablar con ella, y sabía que el viaje en el ascensor sería muy corto. Pero cada vez que intentaba abrir la boca, me sentía mal del estómago. Cuando pensé que había perdido toda la esperanza, sucedió algo extraño. El elevador de repente se balanceó de lado a lado y se detuvo de repente. Casi nos caemos al suelo, pero logré abrazarla justo antes de que tropezara. Terminé con mis brazos envueltos alrededor de ella, recostándome contra la pared del ascensor para recuperar el equilibrio. Ella se sonrojó y me agradeció, parándose de nuevo. Me sentí fatal por no tenerle en mis brazos por más tiempo. Pero no podía hacerle saber eso, así que solo sonreí tímidamente y me encogí de hombros. Ambos intentamos ver qué estaba mal con el ascensor, pero parecía estar atascado. Entonces presionamos el botón de emergencia y decidimos que era mejor esperar a que llegara la ayuda. Ella me miró incómodamente, pero nos quedamos allí en perfecto silencio durante los primeros minutos. Finalmente se presentó, y fingí que no sabía su nombre. Le dije que creía haberla visto en algunas de mis clases y pareció sorprendida. Aparentemente ella nunca me había visto antes. Eso dolió un poco, no voy a mentirles. Pero el pasado ya no importaba, solo el futuro. Y si jugaba bien mis cartas, podría haber un futuro para los dos después de todo. La conversación fue ciertamente un poco incómoda al principio. Hablamos sobre nuestras clases y el clima, y nos quedamos atrapados en estos incómodos silencios antes de que uno de nosotros se atreviera a hablar nuevamente.
Intentamos presionar el botón nuevamente y lo escuchamos sonar. Nos dimos cuenta de que seguramente alguien estaría allí para ayudarnos. Después de todo, la alarma sonó muy fuerte. Entonces comenzamos a hablar más abiertamente y eso me hizo sentir mejor. Ella era realmente divertida, tal como lo había imaginado. Pero el problema era que pasaban los minutos y nadie venía a ayudarnos. Fue entonces cuando comenzamos a ponernos realmente nerviosos. Allison y yo decidimos comenzar a gritar por ayuda y golpear las paredes del elevador. Nadie respondió. Revisé la hora y me di cuenta de que para esa hora todos los estudiantes ya se habían ido y probablemente la mayoría de los maestros también. Estábamos atrapados y podríamos estar encerrados en el ascensor durante el fin de semana. Inmediatamente comenzamos a enloquecer de verdad. Nos tomó un tiempo calmarnos. Allison estaba llorando, pero le recordé que nuestros padres se preocuparían pronto. Así que podríamos tener que esperar unas horas, pero eventualmente alguien vendría. O eso esperaba. Ella pareció creerme y se limpió las lágrimas. Quiero decir, sé que ambos entendimos que incluso si nuestros padres se dieran cuenta de que estábamos perdidos, tal vez no pensarían en buscarnos en nuestra escuela. Pero era un pensamiento tranquilizador y ambos nos aferramos a él. El pánico solo empeoraría una mala situación. Sugerí que jugáramos un juego para relajarnos, y ella estuvo de acuerdo. Los dos nos sentamos en el suelo y comenzamos a hacernos preguntas. Cuanto más jugábamos, más audaces y tontas se volvían las preguntas. Realmente aprendí mucho sobre Allison, y le conté mucho sobre mí. Nunca me había sentido más cerca de nadie en mi vida. Parecía que finalmente había llegado el momento adecuado para admitir mis sentimientos por ella. Lo iba a hacer. Me iba a atrever por fin. Le iba a decir a Allison que estaba enamorado de ella, y que quería llevarla a una cita. Pero antes de que pudiera hablar, de repente dijo que estaba embarazada. Estaba en estado de shock absoluto. Le pregunté de qué estaba hablando. Aparentemente, ella había estado guardando ese secreto durante 2 semanas y no podía soportarlo más. Necesitaba decírselo a alguien, y ella dijo que yo parecía un tipo dulce y confiable. Allison explicó que estaba saliendo con este chico de otra escuela y que ni siquiera se dio cuenta de que había quedado embarazada hasta que comenzaron las náuseas matutinas. Ella trató de contárselo, pero el tipo aparentemente no era muy amable. Una vez comenzó a bromear sobre cómo huiría en un segundo si una zorra alguna vez intentaba atarlo con un truco de embarazo. Sí, él usó la palabra zorra. Ahora, ¿qué hacía Allison con un tipo así? Eso no podía entenderlo. Estaba segura que él pensaría que lo había hecho para obligarlo a casarse con ella. No se atrevió a decirle. Y sus padres estarían súper enojados y decepcionados con ella. Allison me dijo que se sentía atrapada y que no sabía a dónde ir para pedir ayuda. Le dije que no tenía que sentirse así. Fue un golpe en el camino, pero que era lo suficientemente inteligente como para salir adelante. Estaba muy agradecida y me llamó Dulce, dándome un besito en la mejilla. Fue el mejor y el peor momento de mi vida. Disfruté el beso, pero sabía que estaba saliendo con otro chico ahora. Así que sí, puedes decir que fue un momento agridulce. El problema era que ya estaba muy oscuro afuera y nadie había venido a buscarnos. Ambos teníamos mucha hambre y no sabíamos cuánto tiempo estaríamos atrapados allí. Nos estábamos preocupando nuevamente de que nadie nos rescataría hasta el lunes. Tenía algunas galletas saladas y un poco de las sobras de mi almuerzo que compartí con Allison, y esa terminó siendo nuestra cena. Le dije bromeando que era una especie de cita, y ella se rió de mi broma. Sin embargo, realmente deseaba que esa fuera la verdad. Apenas dormimos por la noche, preocupados y asustados para descansar. Ella puso su cabeza sobre mi hombro y tomó una pequeña siesta. Allison era tan cálida y olía muy bien. Era tanta tentación tenerla allí, tan cerca de mí. Llegó la mañana y aún así no había ninguna señal de que alguien viniera a rescatarnos. Estábamos sedientos y compartimos las últimas gotas de jugo que tenía en su bolso. Eso fue todo. A partir de entonces no teníamos nada más para beber o comer, y apenas era sábado. Estábamos realmente asustados, pero no quería hacerle saber que estaba preocupado. Después de todo, estaba embarazada y el estrés no era bueno para el bebé. Traté de distraerla contándole historias tontas y hablando de mi vida. También le hice muchas preguntas sobre su vida personal, y poco a poco conseguí que se calmara. Fue un gran alivio. Verla sentirse mejor también me hizo relajarme. Hablamos durante horas y horas, y realmente disfrutamos de la compañía del otro. Claro, la situación era horrible, pero al menos estábamos juntos. Al mediodía, finalmente decidí que no tenía nada que perder. Admití mis sentimientos por ella y le dije a Allison que un tipo como su novio no la merecía. Si estuviera conmigo, la ayudaría a cuidar a su bebé. Al principio se sorprendió mucho, pero un momento después sonrió. Allison me dijo que era lo más dulce que alguien le había dicho. Y luego me besó. No podía creer lo que estaba pasando.
El beso fue todo lo que había imaginado y más. Fue realmente un momento mágico, y me olvidé de estar atrapado en ese elevador. De repente escuchamos ruidos provenientes del piso de abajo. Alguien gritaba su nombre. Gritamos también, aliviados y sorprendidos. Era el conserje de la escuela, acompañado por el director y los padres de Allison. Sabían que su hija nunca desaparecería así, y que se había dirigido a la biblioteca, por lo que se pusieron en contacto con el director de la escuela. Nadie sabía que yo estaba allí, pero más tarde descubrí que mis padres habían ido a la policía. El problema era que no tenían idea de dónde comenzar a buscarme. Nos liberaron media hora después, y nunca me había sentido más aliviado. Allison abrazó a sus padres, y luego soltó que estaba embarazada. Estaban tan aliviados de que estuviera bien, que realmente no se enojaron tanto con ella, así que quedarse atrapado allí podría haber sido una bendición. Al día siguiente recibí un mensaje de texto de Allison pidiéndome pasar el rato. Había dejado a su novio bueno para nada, y quería saber si lo que había dicho en el ascensor era verdad. Le dije que sí, y oficialmente la invité a salir. Eso fue hace 5 años. Ahora estamos casados, y adopté a la hija de Allison. Ella es la niña más increíble del mundo. Gracias por mirar. ¿Alguna vez te has enamorado de alguien que ni siquiera sabe tu nombre? Déjanos saber en los comentarios. No olvides suscribirte y mira más videos en el canal. Hola, soy Destiny. Y me gustaría contarte todo sobre cómo mi exnovio conspiró contra mí. Si hubiera conseguido que las cosas siguieran su camino, ni siquiera estaría aquí contándote esta historia. Déjame contarte un poco sobre Tyrone para que puedas entender mejor lo que me pasó. Ambos somos estudiantes de secundaria, e inmediatamente me gustó cuando nos conocimos. Me invitó a salir poco después y yo, por supuesto, dije que sí. Éramos la pareja más linda en la escuela, y todos querían ser como nosotros. Él era tan cálido y encantador, y me invitó en citas increíbles. Todo iba muy bien. Habíamos estado saliendo durante un poco más de un año. En realidad, incluso celebramos nuestro aniversario. Todo era perfecto. O eso pensé. Una de mis amigas me dijo que quería hablarme sobre algo y que eran malas noticias. Estaba realmente preocupada y pregunté cuál era el problema. Fue entonces cuando descubrí que no era algo que le estaba sucediendo a ella, sino algo que ella sabía sobre Tyrone. Ella se juntó conmigo para contarme que mi novio me estaba engañando, y estaba tan sorprendida. Al principio me negué a creerle. Estaba tan frustrada con ella e intenté negar que mi novio hiciera algo así. Estaba enamorado de mí y nunca me engañaría. La llamé mentirosa y le dije que se fuera de mi casa. Pero mi amiga sabía que reaccionaría de esa manera, y ella tenía pruebas. Había tomado algunas fotos de Tyrone besando a otra chica. Peor aún, la mujer era una de mis rivales en la escuela. No podía creer lo que veía. Estaba tan enojada e inmediatamente me disculpé con mi amiga. Ella me dijo que estaba bien. Era natural que quisiera creer que mi novio era un buen tipo. Ella no sabía si debía decirme algo al respecto, pero estaba demasiado desordenado para callarse. Lloré toda la noche y ella se quedó a mi lado. Hablamos durante horas, pero mi corazón estaba completamente roto. No había nada que mi amiga pudiera hacer para hacerme sentir mejor. Al día siguiente le envié un mensaje de texto a Tyrone y le pedí que se encontrara conmigo en mi casa. Cuando llegó, no lo dejé entrar. Me paré en el marco de mi puerta y le dije que sabía todo sobre sus engaños. Por supuesto, se la jugó bien y trató de negarlo, pero yo no le estaba creyendo. Le mostré las fotos y le hice saber que ya habíamos terminado. Estaba enojado conmigo y me dijo que me arrepentiría. Se fue pisoteando todo el camino hasta su auto. Las siguientes semanas fueron realmente difíciles para mí. Tyrone nunca se disculpó, ni una vez, y no actuó como si sintiera culpa en lo absoluto. En cambio, parecía estar disfrutando de su nueva vida como soltero. Estaba coqueteando con todas las chicas de nuestra clase y frotándomelo en la cara como si no le importara. Lloraba hasta quedarme dormida casi todas las noches. Todos mis amigos me apoyaron y se negaron a hablar con él. Y aún así, había muchas otras chicas que salían con él como si no fuera el imbécil más grande del mundo. Claramente se estaba divirtiendo mucho sin mí, y realmente dolía. Sin embargo, dicen que el tiempo cura cada herida, y esto resultó ser cierto. Poco a poco comencé a sentirme mejor. Fue difícil, pero finalmente superé a mi exnovio infiel. Finalmente, unos 3 o 4 meses después de la ruptura, mis amigos me convencieron de ir a una fiesta. Necesitaba relajarme y volver a sentirme bien conmigo misma. Me dijeron que era una fiesta genial en la piscina y que todos estarían allí. Sin embargo, cuando llegamos, nos dimos cuenta, para nuestro horror, que era la casa de Tyrone. Estaba en estado de shock y casi me negué a salir del auto.
No podría estar en una fiesta organizada por Tyrone. Apenas había logrado superarlo y sentirme menos dolida por sus engaños. Sería demasiado difícil estar cerca de él allí mientras coqueteaba con chicas en bikini. Mis amigos me convencieron de que si no iba, él ganaría. Admitieron que sabían que la fiesta era allí, pero que necesitaba finalmente enfrentar la realidad y dejar mis sentimientos por ese perdedor. Entonces decidí que tenían razón. No me importaba Tyrone y él iba a tener que lidiar con el hecho de que yo estaba en su fiesta, luciendo hermosa y coqueteando con quien quisiera. Estaba usando un hermoso bikini y me veía increíble. Mis amigos incluso me ayudaron con mi maquillaje, así que es mejor que crea que me veía como una diosa total. La gente se estaba divirtiendo mucho. Todos jugaban, festejaban y comían. Algunos estudiantes incluso estaban en la piscina pasándola muy bien. La verdad del asunto es que luché para relajarme. Al principio todo lo que podía pensar era cuándo podría irme y acurrucarme en mi cama. Pero a medida que la fiesta se volvía más y más genial, terminé divirtiéndome. Bailé con algunos chicos, me reí con mis amigos y comí algunos platillos realmente deliciosos. Incluso decidí meterme en la piscina y divertirme de verdad. El problema era que había estado durmiendo solo unas pocas horas todas las noches, así que estaba muy cansada. Terminé durmiéndome en una gran cama inflable de la piscina. Fue muy relajante y ni siquiera me di cuenta de que la gente comenzaba a irse. Mis amigos pensaron que me había ido a casa con un chico con el que estaba coqueteando, por lo que no pensaron buscarme en la piscina. Fue entonces cuando las cosas realmente se complicaron para mí. Tyrone notó que estaba durmiendo allí y aparentemente todavía me guardaba rencor. ¿Recuerdas cómo me dijo que lamentaría haberlo dejado? Bueno, había estado esperando el momento perfecto para vengarse. Siempre pensé que quería decir que seguiría saliendo con chicas mientras yo miraba angustiada o algo así. Nunca pensé que trataría de lastimarme de verdad. Quería asegurarse de que mi vida se convirtiera en un infierno y su mente se fue a ese lugar realmente oscuro. Todavía no puedo creer que alguna vez pensó que su plan era una buena idea. Claro, Tyrone era malo y tramposo, pero nunca pensé que fuera tan malvado. Sus padres eran muy ricos, por lo que toda su casa era súper lujosa. La casa era una mini mansión y la piscina tenía una parte superior retráctil que se deslizaba sobre ella. Esto ayudaba a evitar que las cosas entraran cuando no se usaba. Claro, tenían a alguien que cuidaba la piscina, pero esto era mucho más fácil, especialmente cuando no estaban en casa. Me observó durmiendo allí, y cuando activó el mecanismo que hacía que la parte superior se deslizara sobre la piscina, debes pensar que su decisión fue totalmente loca, y realmente lo fue. Ni siquiera dudó. ¿Cómo sé esto? Porque no me dejó allí sola por un minuto o incluso una hora, solo para meterse conmigo. No, él me dejó allí para deshacerse de mí permanentemente. Sí, hablaba en serio cuando dije que había tratado de hacerme dejar este mundo para siempre, atrapándome debajo del agua hasta que no pude soportarlo más. Cuando desperté ya era demasiado tarde para salir. La parte superior ya estaba sobre la piscina y me arrojó al agua con bastante violencia. Nadé e intenté alcanzar la parte de la piscina desde la profundidad más baja. Allí podría pararme en lugar de tener que nadar para mantener mi cabeza sobre el agua. Solo había unas pocas pulgadas entre el agua y la parte superior, y ese era el único lugar donde tenía que mantener mi cabeza por encima del líquido. Entré en pánico, la verdad, y comencé a gritar de horror. Creo que Tyrone podía oírme, aunque no tengo ninguna prueba de esto. En mi opinión, era imposible no notar mis chillidos de miedo desde la sala de estar. Nunca vino a ayudarme incluso cuando pasaban las horas. Grité tanto que me empezó a doler la garganta y se me hizo difícil hablar. Había estado allí durante horas, pero nadie estaba escuchando mis ruegos para ser salvada. Fue una situación terrible y sinceramente no sabía cómo escapar de mi prisión improvisada. El 90% de mi cuerpo estaba atrapada bajo el agua, con solo mi cabeza por encima. Me sentí tan claustrofóbica y realmente pensé que terminaría perdiendo mi batalla para seguir con vida. Sabía que pronto me quedaría sin oxígeno o energía. De una forma u otra, este sería mi fin. No había forma de que pudiera permanecer de pie indefinidamente. Eventualmente me quedaría dormida por agotamiento o desmayaría, y luego me ahogaría. Una vez más intenté gritar, pero estaba tan ronca que casi no salió ningún sonido. No podía entender por qué Tyrone haría algo como esto. Él fue quien me engañó y disfrutaba estar soltero. Aparentemente, es uno de esos tipos que simplemente no pueden lidiar con el rechazo, incluso cuando merecía ser abandonado. No sabía cuántas horas o días había quedado atrapada allí cuando finalmente sentí que no podía mantenerme a flote por otro minuto. Fue entonces cuando escuché un sonido milagroso. El techo de la pileta estaba empezando a retroceder. En ese momento ni siquiera podía hablar. Estaba tan ronca que incluso susurraba. Era imposible.
Miré hacia arriba y vi a 2 policías, así como a mis mejores amigos, mi mamá y mi papá, y un par de paramédicos. Me sacaron y me llevaron a una ambulancia. Allí los médicos me examinaron y comenzaron a tratar mis síntomas. Aparentemente sufría de hipotermia y tuve varias complicaciones relacionadas con el infierno por el que acababa de pasar. Mis amigos estaban muy preocupados, pero los médicos les recomendaron que me dieran algo de tiempo. Mi mamá vino conmigo en la ambulancia y papá nos siguió en nuestro auto. Pronto llegamos al hospital y continuaron tratándome. Terminé quedándome allí por más de una semana. Cuando el médico le dijo a mamá que yo estaba lo suficientemente fuerte como para manejar las noticias, ella me contó cómo mis amigos me habían estado buscando por todas partes, terminaron sospechando de Tyrone y se lo contaron a mis padres. Llamaron a la policía, pero les llevó un tiempo convencerlos de que mi ex era capaz de hacerme algo desagradable. Cuando me encontraron allí, nadie podía creer que Tyrone se había vengado tanto. Lo detuvieron de inmediato y sus padres se horrorizaron. Han pasado unas pocas semanas desde el ataque y todavía visito a un psiquiatra 3 veces por semana. Me estoy recuperando de un trastorno de estrés postraumático grave. El juez que maneja mi caso decidió que Tyrone debería ser juzgado como adulto. Incluso sus padres han venido a disculparse. No creo que nadie le esté apoyando después de lo que él hizo conmigo. Fue una experiencia horrible, pero sobreviví y estoy decidida a seguir con mi vida. Gracias por mirar. ¿Alguna vez has tratado con un ex compañero vengativo? Cuéntanos en los comentarios. No olvides suscribirte y ver otros videos en el canal. Mi nombre es Alan, y me casé con mi niñera. Fui criado por un padre viudo y sobreprotector. Mi madre falleció cuando yo era muy joven, y eso afectó profundamente a mi padre. Había perdido a su esposa y sentía que podía perderme a mí también en cualquier momento. No me dejaba salir después de la escuela y desconfiaba de cualquier amigo que hiciera, preocupado de que fuera una mala influencia para mí. Así que crecí en esta burbuja, donde todo era perfecto y seguro, pero increíblemente aburrido y monótono. Iba a la escuela, volvía, hacía mi tarea, jugaba solo y me iba a la cama. Lo peor de todo era que mi padre ni siquiera estaba cerca la mayor parte del tiempo. Verán, mi padre es el dueño de una tienda muy exitosa, y la verdad es que es adicto al trabajo. Se preocupa profundamente por mí, no puedo negar eso. Pero al mismo tiempo, rara vez estuvo en mi vida. Se justificaba diciendo que tenía que mantenerme, pero teníamos más que suficiente dinero para vivir cómodamente sin que él trabajara tanto. Se perdía en su trabajo la mayor parte del tiempo. Y respeto su ética de trabajo, pero era un niño y lo necesitaba. Así que para compensar el hecho de que él nunca estaba allí para protegerme, contrataba niñeras. Yo no tenía ningún tío, tía o abuelos. Así que siempre fuimos solo papá y yo después de la muerte de mamá. Apenas la recuerdo a ella. Se enfermó cuando tenía 5 años y murió antes de que yo cumpliera 6. Todavía hay muchas fotos de ella en la casa. Así que al menos sé cómo se veía. Mamá era muy bonita. Y todos dicen que tengo sus ojos, lo cual es lindo. Todos los días, cuando llegaba a casa de la escuela, una niñera me recibía. Papá no estaba allí, la niñera me servía leche y galletas y luego hacía las tareas. A veces las niñeras me hacían compañía y jugaban conmigo. Otras veces solo me miraban desde el otro lado de la habitación y leían una revista o algo mientras me vigilaban. Dependía de la niñera, y habían algunas que me gustaban más que otras. Siempre cambiaban, ya que mi padre no confiaba en nadie por mucho tiempo. Como habrán adivinado, papá era un poco paranoico cuando se trataba de mi cuidado. Él estaba seguro de que algo me iba a pasar en cualquier momento. No me dejaba cruzar la calle solo hasta después que entré en la pubertad. Y nunca me dejaba salir a la calle y jugar solo. Ir a pijamadas o fiestas estaba prohibido, incluso si había otros adultos cerca. Así que se pueden imaginar lo mucho que me costaba hacer amigos. Me sentía tan aislado todo el tiempo. Le rogaba a mi papá que me permitiera traer a mis compañeros de escuela, pero rara vez decía que sí. Solo podría hacerlo si él estaba cerca, y trabajaba tan duro que rara vez sucedía. Llegaba a casa para cenar conmigo, pero a esa hora no podía invitar exactamente a un amigo para jugar. Ya era demasiado tarde en la noche. Cuando entré en la adolescencia, mi padre asumió una mayor responsabilidad en su trabajo, ya que abrió varias tiendas en todo el país. Eso significaba que tenía que volar a menudo a otros estados y dejarme solo durante varios días a la vez. Fue entonces cuando las niñeras comenzaron a pasar mucho más tiempo en nuestra casa, quedándose a dormir a menudo. La mayoría de ellas eran mayores, alrededor de la edad de mi padre, y generalmente eran muy estrictas y distantes.
Parecía elegir ese tipo de niñeras, para que no fueran demasiado permisivas y no me permitieran hacer cosas que mi padre me prohibía. Cuando cumplí 15 años, me senté con mi padre para tener una conversación sincera con él. Le dije que sentía que tenía edad suficiente para cuidarme cuando él no estaba, y que era extraño para mí seguir teniendo niñeras. Le pedí que me dejara salir con amigos de vez en cuando. Él se negó, lo cual realmente me frustró. Pero estuvo de acuerdo en que ya no necesitaba niñeras profesionales. Podría aceptar contratar a alguien un poco más relajada, siempre y cuando yo aceptara seguir sus reglas. No era lo que esperaba, pero al menos era algo. Así que acepté. Fue entonces cuando conocí a Lisa, el amor de mi vida. Lisa tenía 21 años cuando mi papá la contrató. Ella era una estudiante universitaria e hija de uno de sus empleados. Era increíblemente bonita y tenía la sonrisa más hermosa que había visto en mi vida. Yo acababa de cumplir 16 años hace una semana y no podía creer que todavía me obligaran a tener una niñera. Pero tenerla cerca mejoró todo. Nos llevábamos muy bien y por primera vez en mi vida no me sentía tan solo. Realmente tenía ganas de volver de la escuela. Antes tenía que estar solo la mayoría del tiempo, sin amigos y con una mujer estricta y vieja que apenas me dirigía la palabra, pero siempre me vigilaba. Ahora podía hablar y reír con la chica más bonita que había conocido. Creo que realmente fue amor a primera vista. Apenas podía dejar de sonreír cuando ella estaba cerca. Todavía recuerdo nuestro primer beso, vívidamente. Estábamos sentados en el sofá, riéndonos de alguna broma tonta, y ella se inclinó más cerca de mí. No pude evitarlo y la besé. Realmente esperaba que ella se enojara y me regañara. Pero en cambio, Lisa me devolvió el beso. Fue increíble. La abracé con fuerza y continuamos besándonos profundamente. Mi papá no llegaría hasta mucho más tarde, por lo que sabíamos que no había riesgo de que nos vieran. Lisa era la mujer más increíble que había conocido. Estaba estudiando para ser enfermera y era increíblemente inteligente y de buen corazón. Sé que el hecho de que ella tuviera una relación conmigo cuando era menor y teniendo que cuidarme estaba mal, pero no lo hizo para lastimarnos a mi papá y a mí. Realmente nos enamoramos. Sin embargo, la verdad del asunto era que no importaba si estábamos enamorados o no. Todavía era menor de edad, y mi padre ni siquiera quería que saliera con chicas de mi edad. Si descubría que estábamos involucrados, se hubiera vuelto loco. Sabíamos que mi padre era más que capaz de llamar a la policía y meter a Lisa en muchos problemas. Esa noche cuando me fui a la cama, todo lo que podía pensar era en lo suaves que eran sus labios, lo perfecta que era ella. Pero al día siguiente, volví a la realidad. No importaba cuánto la amaba, sabía que estábamos haciendo algo mal. Así que al principio tratamos de no besarnos de nuevo. Tuvimos esta larga conversación, y tengo que admitir que lloré un poco porque ella realmente me gustaba, pero era la única solución. Era mejor si seguíamos siendo buenos amigos. Por un tiempo logramos ser solo eso. Era mi niñera, me ayudaba con la tarea. Hablábamos durante horas y horas, o simplemente nos relajábamos y veíamos una película. Era tan perfecto. Tenía una amiga en mi vida y podía pasar el rato con ella sin que mi padre se volviera loco. Él confiaba en ella incluso cuando no me dejaba salir con ninguna persona de mi edad. Pero después de un tiempo, se hizo imposible ignorar los sentimientos del uno por el otro. Y comenzamos a salir, a espaldas de mi padre. Nos acurrucábamos cuando mi papá no estaba en la ciudad. Compartimos cenas románticas e incluso salíamos al cine. Papá nos habría matado si descubría que salimos de la casa sin supervisión. Pero estaba completamente ciego a lo que estaba pasando. Lisa y yo salimos por más de un año, cuando decidimos que lo nuestro era realmente serio. No íbamos a separarnos cuando ella dejara de ser mi niñera. Queríamos estar juntos para siempre, y cuando tenía 17 años, le propuse matrimonio, y ella dijo que sí. Sabíamos que no podíamos casarnos, ni siquiera contarle a nadie sobre nuestra relación hasta que cumpliera 18 años, pero estábamos dispuestos a esperar. Definitivamente valía la pena. Los meses pasaron lentamente, demasiado lento. No podía esperar a que llegara mi cumpleaños y finalmente poder irme a la universidad y contarle a todo el mundo sobre mi amor por Lisa. También sería libre de vivir mi vida, lejos de toda la sobreprotección de mi padre. Estaba más que listo para salir de casa, vivir en el campus, ir a fiestas y vivir como un joven normal, en lugar de estar encerrado todo el tiempo. El primer problema vino cuando fui aceptado en la universidad. Papá quería que estudiara en un lugar más cercano, para poder quedarme en casa mientras cursaba. Me negué, explicando que quería ir a la universidad de mi elección. Me dijo que no la pagaría si ese fuera el caso. Me enfurecí por completo.
Finalmente me enfrenté a él y le dije que no podía seguir protegiéndome de esta manera toda la vida. Los siguientes meses fueron complicados. Discutíamos la mayor parte del tiempo. Al menos cuando estaba en casa, Lisa fue mi soporte todo ese tiempo. Sin embargo, finalmente, llegó el momento. Cumplí 18 años y terminé la secundaria. Lisa y yo decidimos que era hora de que mi padre supiera sobre nuestra relación. Ni siquiera pueden imaginarse la manera como reaccionó. Llamó a Lisa todo tipo de insultos terribles y me prohibió volver a verla de nuevo. Le dije que ahora era un adulto y que ya no podía decirme con quién salir, ni siquiera una vez más. Mi padre usó la última herramienta que aún tenía para manipularme. Me dijo que me sacaría de su testamento y que no pagaría ni un centavo de mi educación universitaria ni me ayudaría económicamente. Papá me dijo que me amaba, que sabía lo que era mejor para mí y que tenía que escucharlo. Me negué a seguir viviendo con él y me fui de mi casa esa misma noche. Me mudé con Lisa y poco después conseguí un trabajo. Papá se negó a ayudarme y me dijo que podía volver a casa una vez que estuviera listo para disculparme y dejar a mi novia. Lisa y yo nos casamos poco después y mi papá no vino a la boda. Tenía 4 meses de embarazo cuando nos unimos y se imaginan cuando mi padre se enteró. Perdió la cabeza por completo. Pero como yo era un adulto, no había nada que pudiera hacer al respecto. Papá aún no conoce a su nieto y solo me llama para preguntarme si estoy listo para volver a mis cabales. Afirma que la única forma en que volverá a estar en mi vida es solo si me divorcio. Incluso está dispuesto a acoger a su nieto, pero no hasta que abandone a Lisa. Por supuesto, eso nunca va a suceder. Tengo una familia hermosa y mis suegros son increíbles. Obtuve una beca gracias a mis excelentes calificaciones y planeo ser un buen proveedor para Lisa y nuestro bebé. Sé que la forma en que comenzamos nuestra relación no era correcta, pero no lo cambiaría por nada en el mundo. Gracias por mirar. ¿Alguna vez se metieron en una gran discusión con sus padres? Dejen un comentario y cuéntenos. No olviden suscribirse y ver los otros videos en el canal.